Porque estamos con nuestra querida Odette Freundlich, que hace rato no la teníamos. ¿Cómo estás, Odette? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Odette. Qué rico tenerte este día lunes para conversar siempre de cosas tan interesantes. Hoy día vamos a hablar de cómo saber si tienes una disfunción sexual. Así es, ¿cierto? Exactamente. Ya, ¿cómo darnos cuenta de eso? ¿Vamos a hablar tanto hombres como mujeres? Sí, vamos a hablar de hombres y mujeres. En primer lugar, para que las personas entiendan qué es una disfunción sexual, porque muchos dicen, no sé lo que es una disfunción sexual. Ya son problemas que ocurren en las diferentes fases de la respuesta sexual. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes fases de la respuesta sexual, que es la fase de el deseo, la excitación, el orgasmo y la resolución. ¿Ya? Entonces pueden ocurrir en cualquiera de estas fases. Y tenemos algunas disfunciones sexuales femeninas y masculinas. Ya. Dentro de las femeninas tenemos dificultad para lograr o experimentar el orgasmo. Ya. Dificultad para la excitación. ¿Ya? Y en la excitación podemos tener, por ejemplo, dificultad para la lubricación. Claro. O si tenemos un estímulo adecuado, tu pareja se acerca, por ejemplo, tú no querés nada, no te produce ninguna sensación de querer entrar en un encuentro como sexual. desganado permanentemente. Exacto, exacto. No se enciende este motor de partida. ¿Ya? Después tenemos dificultad para o dolor en las relaciones. Y además dificultad o imposibilidad de lograr la penetración, que se llama vaginismo, y el dolor se llama hemos conversado ya. dispareunia, que ya hemos conversado hartas veces. Y en los hombres, lo más frecuente son dificultades en el control eyaculatorio, eyaculación precoz, ¿ya? En donde en general los hombres eyaculan antes de lo deseado y según las descripciones, 1 minuto después de haber introducido el pene en vagina o en ano. ¿Ya? Ya. Dificultades con la erección, dificultades para lograr la erección o para mantenerla. Y en los hombres también, aunque uno diría, no, los hombres siempre tienen ganas, no. No, en los hombres también puede ser, exacto, falta de deseo hipoactivo, disminución del deseo. Ahora, estos tipos de problemas son más bien más evidentes en los hombres que en las mujeres. No, es exactamente igual, ocurren igual en hombres y mujeres. Por lo general, los hombres les cuesta un poquito más reconocer que tienen un problema, ¿ya? Y atreverse a consultar, ¿ya? Porque por la historia que tenemos, por las creencias. Exacto, por el machismo, en que el hombre siempre tiene que estar dispuesto, siempre tiene que estar bien listo, preparado para. Y lamentablemente en las mujeres muchas veces tardan mucho en consultar porque no saben qué tienen, porque no saben dónde acudir y cómo tratarlo. Fíjate que un estudio que hicimos en Centro Mi Intimidad con más de 1000 mujeres demostró que demoran aproximadamente 5 años. 5 años en consultar, lo cual es una locura. Es una eternidad. ¿Para qué esperar 5 años para consultar que tienes un problema, alguna dificultad en la actividad sexual, cuando puedes consultar mucho antes y tratarlo mucho antes y dejar de sufrir? Claro, lo que pasa es que a veces quizás se podría confundir el no sentir deseo, por ejemplo, porque estoy estresado, porque estoy cansado, o porque entonces darle como otra razón a tu no ganas o no, que no, en el fondo no funciones en la cama o con la persona que tú quieres o qué sé yo. Y también debe pasar, Odette, que muchas personas pueden terminar quizás sus relaciones, empiezan con otra y finalmente tampoco solucionan el problema, sino que van pensando de una a otra, pensando que el problema lo tiene el otro y no la misma persona. Exactamente, por eso tienes que hacerte cargo de tu propia sexualidad, de tu propio placer y no echarle la culpa a tu pareja. No, cuando encuentres la persona correcta,
ahí se va a solucionar mi problema. Ajá. Y eso no es así. Ahora, para hablar de disfunciones sexuales, esto sí es importante también. No es que te ocurrió una vez y tú ya tienes un problema, ¿ya? Porque mucha gente acude, por ejemplo, hombres, tuvieron un encuentro sexual y perdieron la erección y se quedan espantados. Hay hombres que, sí, pues hay hombres que les debe pasar eso, como que se afectan tanto que por una vez que creen que es como un problema. Exactamente. No, eso puede pasar muchas veces. Entonces, como a la segunda vez empiezan a pensar de nuevo, ¿cierto? Me va a pasar esto, voy a pasar vergüenza, no voy a cumplir, no voy a poder satisfacer a mi pareja. Se salen del momento actual que están viviendo del placer y pierden de nuevo la erección. Empiezan a perder la confianza, empiezan a sentirse avergonzados y ahí se empieza a transformar en un problema. Claro. ¿Ya? Pero para hablar de disfunciones sexuales esto tiene que ser en forma repetitiva, no solo una vez y además en un periodo de tiempo entre 3 a 6 meses. ¿Ya? Entonces, si esto te pasa una sola vez o 2 veces, bueno, no te preocupes, esto puede suceder. Claro, obvio. Estabas nervioso, a lo mejor era primera vez con esta pareja, tuviste algún problema. Claro, lo que pasa es que el hombre yo creo que no tiene esa como esa imagen de él como no funcionando, digamos, en la cama, o si siempre ha estado bien y una vez no le pasa, es como raro, porque a veces los hombres también ponen las expectativas, también tienen mucha expectativa y esperan también que la persona quizás con la que están como que, ¡ay! Se desbordan y les puede pasar eso. Y eso es muy natural. Ahora, este problema es desde que empiezan su sexualidad o se empieza a dar en el tiempo. Puede ser, muy buena tu pregunta. Puede ser primario desde que empezaron. O sea, llegan mujeres, por ejemplo, al centro de intimidad y dicen, yo siempre he tenido dolor cuando tengo relaciones. Siempre. Y ya llevo 5 años con esto. Bueno, ¿y por qué no consultaste antes? Porque pensé que era normal tener dolor, porque me decían que era normal. Entonces puede ser primario o secundario a. Secundario a un conflicto de pareja, a lo mejor hablando del dolor o del vaginismo, o secundario a una cirugía que tuve, o a una infidelidad, o a una infección, a una irritación, a una cicatriz porque tuve una cirugía. Y en los hombres puede pasar lo mismo, ¿cierto? Puede ser primario, siempre he tenido dificultad para controlar la eyaculación o no tenía ningún problema y ahora cambié de pareja y siento que me siento como evaluado, como que tengo que pasar una prueba y me vino estrés y ansiedad, lo que se llama ansiedad de rendimiento y debuté ya en forma secundaria con una eyaculación precoz, por ejemplo. Oye, pero ¿existe hoy más que antes este tipo de disfunciones en la sexualidad? Mucho más que antiguamente, que quizás no se cuestionaban tanto las cosas, no estaban tan estresados, etcétera, con tanta información, tanto trabajo, la vida, etcétera, porque hoy día hay tantas exigencias también que tanto hombres como mujeres, a veces no hay ganas nomás, o no te llama la atención, o estás pensando en otra cosa, o sea, para evadir ese tema, yo creo que hoy día hay muchas más opciones que antes. De todas maneras, antes yo creo que la vida era bastante más tranquila. Ahora, bueno, con todo esto del porno, en donde hemos dicho varias veces que no es un buen educador, ¿ya? Porque no muestra la realidad, en que las personas tratan de asimilarse a lo que ven ahí, y por supuesto que no lo van a poder lograr. Pero cuando tú hablas del porno, a mí igual me llama la atención porque el porno finalmente ha sido toda la vida. O sea, es de la historia. O sea, de hecho, es uno de los negocios más grandes que existen a nivel mundial, obviamente. Y el consumo de pornografía también es altísimo. Y desde hoy día los niños empiezan lamentablemente tenemos hay mucho mucho más acceso. Tú pones, o sea, el buscador y aparece inmediatamente millones de... O sea, no es tampoco muy complicado. Imágenes que son... O sea, para un niño... de hecho, a veces hasta para uno grande. Pueden ser... algunas muy aberrantes o muy... Porque hay demasiado, porque a veces uno habla del porno, pero es un abanico de degeneramiento en algunos puntos y de gente enferma, etcétera. Entonces, como que igual yo creo que no hay nadie que no tenga una relación con eso. Yo no conozco, o sea, yo conozco personas que lo odian, por ejemplo.
Mujeres que dicen, yo no lo veo, lo encuentro asqueroso, y le agarran una cosa espantosa. Y odian a la pareja si lo ven, que lo pillaron viendo. Y en general, todos los hombres ven pornografía. Y es muy raro que lo dejen de ver. Entonces, ¿por qué una persona... porque si existe y está tan presente en nuestra historia, en nuestro modelo, en lo que esperamos, en lo que pensamos, etcétera, ¿cómo uno dice eso no es real? Eso no. Y resulta que es lo que todos tenemos igualmente en nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo alguien tú lo trabajas a una pareja sexualmente para que también pueda tratar de abandonar? Por lo que te dije en un principio, que hay hombres y mujeres que están como media enfermitas con ese tema. O sea, de verdad, dependencias, adicción a la pornografía, hay etcétera. adicciones. Sí. Llegan muchos pacientes al centro de intimidad que dicen, quiero dejar de ver porno porque es una adicción. Claro. Lo veo 2, 3 veces al día. Sí. Y con respecto a la masturbación también, ¿ya? Como eso produce un estímulo excitatorio, entonces también la masturbación la practico 2, 3 veces al día. Esto me quita tiempo, estoy todo el tiempo pensando en esto y cuando ya se transforma en una adicción es un problema, hay que trabajarlo. ¿Ya? Por lo general, a las mujeres no nos gusta el porno porque es muy explícito, muy brusco, entre comillas, sino que nos gusta más lo erótico, ¿ya? Y muchas veces nuestras parejas piensan, ¿ya?, que nos gusta el porno y nos sugieren ver películas juntos y todo, y muchas veces para las mujeres es como contradictorio, chocante. No, sí, aparte, bueno, es que son muchas cosas, porque es como a una persona que no está equilibrado mentalmente, o sea, casi todo el mundo hoy día, y tu pareja te dice, veamos pornografía, lo más probable es que te sientas totalmente o pasada a llevar o no tan linda como las mujeres que salen ahí, o no soy eso, jamás yo voy a ser tan expresiva, yo no voy a estar con voy 25 a lograr hombres, ¿me entiendes? O sea, es como que también se entra en un mundo que es muy es complejo hablar yo creo, de este tema, porque es un tema, es un tema súper complicado, que yo creo que ahí da para harto, y da para mucho, y puede en el fondo también romper una relación permanentemente, o puede ser que las personas estén enganchadas de una manera que no es sana. También, en una relación de ese tipo. ¿Se entiende? Como que se juntan y todo es hipersexualizado o no. Claro, todo tiene que tener su equilibrio. Ahora, por ejemplo, para los hombres, como ven mucho más y tienen mucho más imaginación, ya todo esto del imaginario erótico y las fantasías, es una ayuda para mantener el deseo. Por eso se dice que los hombres siempre tienen mucho más deseo. Las mujeres, mucho menos, porque si tú haces una encuesta, ¿cuántas mujeres ven algo erótico, pornográfico, que les produzca algún tipo de excitación durante el día? Muy pocas. Por eso el deseo hipoactivo disminuido de las mujeres es mucho mayor, ¿ya?, que en los hombres. Y dentro del tratamiento hay estudios que muestran que tú 2 minutos antes de dormirte, solo 2 minutos, si ves algún tipo de imagen, película erótica, va a aumentar el deseo, ¿ya? Incluso a los pacientes les damos una lista, ¿ya?, de contenido erótico, película, imágenes, videos, audios, etcétera. Ya, pero aquí estamos hablando de la gente que tiene disfunción. Exacto. Ya, sí. Exacto. Entonces, tenemos que tener este equilibrio y este cuidado. Ahora, ¿cómo saber? Que eso es lo importante, si tienes alguna disfunción sexual o no, porque dijimos que si esto te ocurrió una vez, no hay problema, 2 veces, y ocurrió en algún momento específico, porque esto puede ser generalizado, en que te ocurre siempre, o situacional, en alguna situación determinada o con alguna persona determinada. Entonces, si esto te ocurrió una vez con una persona determinada, tranquilo, no hay problema. Pero si esto ocurre en forma repetitiva, que tenías, por ejemplo, deseo sexual, que tenías una frecuencia de encuentro con tu pareja y de repente algo se acabó, algo gatilló y perdiste el deseo. Ojo. Podemos estar ahí hablando de que ahí tendrías que consultar para ver qué está ocurriendo. Si normalmente no tenías dificultad
para experimentar orgasmo y de repente algo sucedió, o una cirugía, o un problema de pareja, etcétera, o un parto, o un embarazo, muchas, o una cosa traumática y dejaste de experimentar orgasmo y ahora dices que no lo sientes, consultar en forma repetitiva. Si no tenías dolor, ¿ya? O tienes dolor en forma permanente, o tienes dificultad para lograr la penetración, consultar si es en forma repetitiva. En los hombres lo mismo. ¿Cómo saber si puedes tener una disfunción sexual? Si tenías dificultad o siempre has tenido dificultad para controlar la eyaculación, ¿ya? En que tú dices, no quiero todavía, o no tengo control sobre eso y no lo puedo manejar, durante un tiempo prolongado podrías tener dificultad de control eyaculatorio. Ya, pero ahí te hago una pregunta. Por ejemplo, ¿todos los hombres deben tener control de manejar su eyaculación? Así debiera ser. Pero no nos comparemos con el porno, ¿ya? En que tenemos que estar a lo mejor con un pene erecto. No, porque esos hombres media están con 20 pastillas, con ese, olvídate, obviamente, Exacto. no tiene nada que ver. Pero todos los hombres debieran tener la posibilidad de decidir. De decidir pero cuando está, ya, sí, pero es que si está disfrutando mucho, increíblemente, y está todo bien, maravilloso y qué sé yo, y él no quiere, pero igual, porque ya es tanto el deseo que eso es normal igual. Por supuesto. Lógico, porque si no tiene que empezar a pensar en la abuela, en los hijos, no sé, como que ir a saber su mente. Bueno, hay distintos, obviamente, recursos para mantener, ¿no? Es lógico. Exacto. Sí. Y además, otra cosa que se me olvidó que es muy importante, que hay parejas que dicen, siempre me ha pasado, nunca he tenido deseo, siempre he sido así, claro, ¿ya? Claro. Pero no es un problema para mí. Esto tiene que significar un problema para poder hablar de una disfunción sexual. Si no es un problema para ti, no hay dificultad. Lógico. Si es un problema para tu pareja, bueno, ahí tenemos que ver cómo solucionarlo. Sí. Lo mismo en cuanto a la erección, ¿ya? Si una vez te pasó que perdiste la erección, no hay problema. Pero si te pasa en forma consecutiva durante mucho tiempo, o que no tenías problema y de repente tienes dificultad para lograr la erección, consultar, porque estos problemas se pueden tratar y en forma muy eficaz, breve. Entonces, no esperar estos 5 años. Así es, sí, pues sí, es verdad. Bueno, ahora lo que porque nos están escuchando y las personas que nos están viendo, la mujer en general, la mujer quizás a veces siente que no es un problema porque para ella quizás ella puede pasarlo por alto. La mujer es más protectora, incluso puede decir, no, en realidad yo lo quiero tanto y no importa, no sé qué. Siempre uno tiene que entender que hay que estar contento en ese sentido y que hay que sentir el placer, ¿cierto? Con la persona que tú estás al lado. O sea, porque si tú en el fondo estás fingiendo alguna emoción, ahí ya estamos mal, ¿no? Exactamente, si lo hacen y muchas veces, porque hay estudios que yo he hecho que el 50 y tanto % de las mujeres tienen encuentros sexuales por cumplir o fingen. O sea, más de la mitad de las mujeres hacen eso. Así es. O fingen orgasmos. O fingen para dejar tranquilo a su pareja y que sienta que es un buen amante, etcétera. O para no tocar el tema, no tener discusiones, no tener peleas, que no se ponga de mal genio. Claro. Sí. Entonces, como tú dices, los encuentros sexuales tienen que ser placenteros. No hablamos de orgasmo, no hablamos de que tiene que haber orgasmo. No, pero tiene que ser placentero, tiene que ser un encuentro lúdico, en que ambos se sientan bien, en que haya consentimiento, en que ojalá los encuentros, ¿ya? Los encuentros sexuales, la frecuencia de los encuentros, haya un consenso. Porque esa es otra de las grandes dificultades, la discrepancia en la frecuencia sexual. Odette, quedamos en la parte de, mira, qué rico olor, ¿eh? Qué rico, ¿viste? No, si laboratorios S&S son fantásticos. Oye, Odette, las mujeres a veces, no a veces en realidad, cuando empieza a pasar los años, ¿cierto? Uno ya ha pasado los 40 o qué sé yo, empiezas a
a quizás tener más sequedad. Por ejemplo, te cuesta mucho más lubricarte. Y es ahí a veces que uno, al mantener una relación sexual, te cuesta, te duele y después te provoca, bueno, problemas. No sé, aunque sea que estés incluso bien y tú te sientes excitada y todo, pero igualmente estás más seco. Y eso me imagino que también, bueno, es parte de la edad y no tiene que ver con una disfunción, sino que tiene que ver con algo más natural, ¿no? Por supuesto. Porque se puede confundir a veces. Por supuesto. O sea, si tienes 30 años a lo mejor y tienes dificultad en la excitación y tienes dificultad entonces para lubricarte y para sentirte como excitada, eso en forma permanente y eso te provoca una molestia, eso podría ser una disfunción. Pero si tú tienes 50 años o estás en la perimenopausia, entonces las hormonas van disminuyendo. ¿Y cuáles son los efectos de la disminución de las hormonas? Uno es la falta de lubricación. Lo otro es el dolor, porque las paredes de la vagina, los epitelios se van adelgazando y eso produce dolor. Claro. Sí. Entonces, afortunadamente existe lo que se llama terapia de reemplazo hormonal, para lo cual tienes que ir donde algún ginecólogo o ginecóloga que sea especialista en climaterio, menopausia, para que te dé a lo mejor algún tipo de terapia de reemplazo hormonal. Y puedes usar siempre algún lubricante para los encuentros sexuales y algún humectante, que es distinto. Sí, porque yo lo que entiendo es que los lubricantes no funcionan, igual se te puede secar, es como que no duran nada, así es como no funciona tanto. Y hay mujeres a veces que por no consultar, entonces usan solamente el lubricante. Exactamente. Y el humectador es otro. El lubricante actúa en el momento y ojalá sean en base a agua. Hay otros que son muy buenos también en base a silicona, ¿ya? Que no tienen un problema con, por ejemplo, el látex, ¿ya? Que muchas veces los condones son de látex y entonces pueden romper el condón y producirse un embarazo. ¿Ya? Pero entonces buscar que sean lubricantes, que sean en base a agua o a silicona y que no tenga un efecto sobre el látex. Pero los hidratantes, así como tú te hidratas la cara en la mañana y en la noche, tienes que hidratarte también el área vaginal. Entonces hay como unas cremas, por ejemplo. Crema hidratante como para el... Exacto, pero son gel. No son cremas, son gel hidratante. Y hay varios. Pero que eso se puede usar como en la mañana cuando tú te pones la crema del cuerpo. Todas las noches no hay ningún problema. Y, por ejemplo, las personas que han tenido desgraciadamente algún tipo de cáncer, cervicouterino, de ovario, y no pueden usar estrógeno, sí pueden usar estos hidratantes vaginales. Perfecto. Sí, porque no tienen ningún efecto con las hormonas, no son peligrosos, nada. Claro, lo que pasa es a veces cuando uno si no preguntas y tú vas y te compras un lubricante en la farmacia cualquiera, a veces te puede hacer mal también, por eso hay que tener como mucho ojo con ese tipo de cosas. Y mucha gente se pone aceites de oliva, me imagino, aceite de coco, claro, mal. Que puede que algunos sean, digamos, buenos, hipoalergénicos, pero... no hacer recetas de cocina en el área genital, por favor. No hacer recetas. Exactamente. ¿Ya? Imagínate que te pongan un aceite de oliva que tenga algún otro ingrediente, te va a irritar todo el área. Oye, y si una persona, por ejemplo, tiene un encuentro sexual, tiene una pareja estable y con esa pareja estable se deja de excitar y dice, hoy estoy con problemas, estoy con disfunción, lo que sea, pero resulta que se encuentra con otra y con esa otra sí, entonces no tiene problemas. Es algo situacional, entonces, no generalizado, sino situacional. A lo mejor se perdió el encanto, se perdió la química por muchas causas que podrían ser, y eso se puede tratar, ¿ya? ¿Cómo reavivar la llama? Sí. ¿Ya? Eso sí se puede tratar, pero... Lamentablemente, he tenido pacientes que, mira estas situaciones, me dicen que no hay que juzgar, pero a veces no puedo no hacerlo. A ver. Que vienen a consultar y me dicen, yo con mi pareja, con mi señora, no tengo ningún problema, ninguno. Pero sí tengo con mi amante. ¿Ya? Con mi amante tengo dificultades para lograr la erección o eyaculo muy rápido. Pero con mi señora no tengo ningún problema. Entonces yo muchas veces le pregunto, bueno, si con tu señora no tienes problema, entonces, y con tu amante tienes, ¿para qué tienes una relación paralela si con tu señora está bien? Obvio. Bueno,
bueno, y me contestan, bueno, porque yo quiero sentirme, no sé, más Súper macho. super macho, etcétera, y cualquiera sea la razón. Sí. ¿Ya? Ahí es como al revés, con la Ujú. persona que tienes confianza, no tienes problema, pero con la pareja nueva, en que te sientes como que te van a evaluar, que tienes que pasar la prueba Ujú. y qué nota te van a poner, ahí es donde se produce el estrés. Y el estrés sabemos que es el peor enemigo de la sexualidad, Sí. porque libera esta hormona que se llama cortisol, en que te hace estar alerta y alejarte de el momento que estás viviendo, de alejarte del disfrute del encuentro. Oye, Odette, ¿todavía existe esa, o que te van a ver muchos hombres, por ejemplo, que tienen a su señora y como que a su señora no la tocan, pero a la otra le hacen todo? Pero aman a su señora y a la otra es como el amante, y solo eso. Y no pueden, no podría él, esa persona, estar con su mujer de la manera que está con su amante. ¿Eso todavía se da mucho? No, no se da tanto, pero ¿sabes cuándo se da? Después del embarazo o durante el embarazo. Ah, que el hombre no le da como nervio. Le da como nervio, por Sí. un lado, que vaya a hacer algún daño al bebé, y por otro lado, ve a su mujer como amamantando, como que los pechos son para el bebé, Para la guaguita. como que el bebé, la guagua debe salió pasar. por la vagina Mm. y les produce como algo raro volver después a retomar la vida sexual. Eso Sí. pasa bastante. Y que durante el embarazo no tienen Qué encuentro. estresante debe ser para una mujer sentir eso de su pareja. Sí. Porque en el fondo más encima quedas embarazada y, o sea, jodiste. Aparte de estar embarazada, el otro no te va a pescar. Entonces como igual es una carga muy complicada y son cosas que se Exactamente. debiesen hablar así. Y mientras antes te des cuenta que esto te está pasando, hay que Obvio. tratarlo, porque llegan muchos hombres que han pasado a lo mejor un año en que me dicen, desde el embarazo no logro tocarla, me siento como extraño. Y aparte que las mujeres nos sentimos como mucho más activas en el embarazo. Exactamente, hay ciertas etapas Sí. en el embarazo en que las hormonas están mucho Muy. más fluyentes Sí. y Es como tenemos mucho impresentable, más ¿no? Ese deseo. oro, ¿cómo? Sí, pero es verdad, es cierto, Por eso nos supuesto. pasa a todas las, sí, cuando tenemos nuestros embarazos. Y bueno, y hay hombres que, claro, debe ser como, los voy a cuidar a los dos, entonces, y por eso no. Pero eso, bueno, son cosas que se pueden trabajar y no tienen que ver tampoco directamente con problemas así de disfunción. Oye, Odette, ¿tienen solución rápida a este tipo de disfunción? Así es, siempre que lo miremos desde un punto de vista multidisciplinario, Ya. porque estas disfunciones tienen generalmente problemas físicos, Ujú. ya en el dolor tenemos que ver por qué duele, y si hay alguna musculatura que se está afectando, Sí. lo mismo en la eyaculación precoz, disfunción eréctil, etcétera, tenemos que enfocarlo desde el punto de vista físico Ujú. y desde el punto de vista emocional. Entonces, si lo tratamos con un equipo multidisciplinario de un urólogo, ginecóloga, psicóloga, sexóloga, kinesióloga, especialista en sexualidad, sí, la solución es breve y absolutamente efectiva. Ya, o sea, no Y hay que algunas ahogarse. personas Mm. tienen que tomar algún medicamento, a lo mejor por un periodo corto. Oye, pero hay hombres que tienen este problema como permanentemente, así como que es su problema. Yo he escuchado de mujeres que cuentan. Por No, supuesto. no, y van pasando como, ay, qué pena, pero como que él va teniendo distintas pololas, todas las pololas van diciendo lo mismo, entonces tú decís, pero ¿cómo no se trata si ya tiene 50 años, Dios mío? Y eso Exactamente. pasa, hay Eso hombres que pasa porque no saben que efectivamente es un problema. Ya muchos pacientes que llegan y tienen, como tú dices, 50 años y me dicen, sí, la verdad, esto me ha pasado desde siempre. Sí, sí. Y yo le digo, ¿por qué no has consultado antes? Porque no me había dado cuenta que era un problema, no había atinado. Yo creo que, yo no puedo creer que eso es no darse cuenta, yo creo que eso es vergüenza. O sea, ¿cómo un hombre no se O- va a dar cuenta de algo O así? la pareja a lo mejor se acostumbró, no dice nada y él Ahora- piensa y lo suplen. Ya, ¿Y sí. cómo lo suplen? ¿Cómo lo suplen? Muchos dicen, por ejemplo, en el primer encuentro no logro controlar la eyaculación, pero en el segundo o en el tercero sí. Pero resulta que cuando vas teniendo más edad no es tan fácil lograr un segundo o un tercer encuentro. Obvio. Porque la respuesta sexual va disminuyendo también con la edad. Mm. Sí, oye, ahí te iba a preguntar algo que me fui de la pregunta cuando te estaba hablando.
A ver, ¿cuánto es lo normal que se mantenga, por ejemplo, erecto el pene? O sea, para que tú entiendas que esto está bien, digamos. O una, no sé, dureza, no sé cómo decirlo, como... Turgencia. Turgencia, ya, esa es la palabra. Turgencia, ¿hay como parámetros al respecto? Mira, para evaluar, incluso hay uno, cuando fui a Estados Unidos a hacer una formación, tenían una cosa que me gustó mucho, que era, tú le preguntabas a la persona, a ver, la turgencia de tu erección, ¿cuál de esta es? Y tocabas diferentes como sí, obvio, gomas, sí. plásticos, qué sé yo. Entonces sí, la turgencia de la erección debe ser tal que te permita la penetración, Sí. ¿ya? Y permita finalizar el encuentro sexual. Ya, entiendo. Sí. Finalizarlo, Sí, ¿ya? sí. Si tú no logras finalizarlo porque la turgencia de la erección disminuyó, perdiste la erección, sí, es un problema. Pero eso y lo tienes que comparar contigo mismo. ¿Cómo eras? Obviamente que no lo vas a comparar como eras tú a los 20 y como eres a los 40, ¿ya? Pero tiene que ser lo suficiente para lograr la penetración y para finalizar el encuentro. Pero esos problemas, ponte tú, ¿son más bien psicológicos o pueden ser físicos? Ambos. 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 Por eso tenemos que evaluar cuál es la causa. Claro, porque, eso es multidisciplinario. Exacto, porque tenemos causas orgánicas, causas psicológicas o mixtas, que son las más frecuentes. ¿Y las mixtas son más difíciles de tratar? Obvio, me imagino. Yo te diría que solo las orgánicas tal vez es más difícil, porque si tienes, por ejemplo, en el caso de una disfunción eréctil y tienes una fuga venosa, ¿ya? O algún problema, por ejemplo, si eres diabético, ¿ya? Y tienes un problema entonces de ese tipo, es un problema más bien médico, ¿ya? En que tienes varias alternativas, ¿cierto? Tomar medicamentos, inyectarte o prótesis de pene. Prótesis de pene, sí. O la prótesis de pene. Por supuesto. Pero que claro, no es lo mismo que la peneplastía. ¿Cómo se llama? Esa que hay una operación y día que se hace mucho. No se llama peneplastía, algo así. Para agrandar. Sí, para agrandarlo, pero en el fondo no es que lo agrandan, sino que se corre un poco. No es finalmente que te ponen algo. Exactamente. No es lo mismo, pero lo que tú me estás hablando, prótesis, es una prótesis. Es una prótesis de es pene. Algo exógeno. Que generalmente se pone dentro, ¿ya? Y generalmente tú la puedes inflar, esta prótesis la manejas desde el escroto, desde los testículos. Ya presionas un botoncito y esto se infla. Oh, qué impresionante. Sí. Ya, con las mujeres, es más simple, más difícil, porque podríamos pensar algunas que es más difícil solucionar un tema así para las mujeres. Porque las mujeres también, como no estamos en el externo, sino que estamos nuestro físico, nuestro cuerpo, de hecho es hacia adentro. Entonces quizás a veces se nos nota menos, o lo notamos menos, o lo procesamos más normalmente. No sé, ¿es igual de fácil solucionarlo que los hombres? ¿Lo mismo? Es exactamente lo mismo. No es que sea una patología, una disfunción distinta de un género a otro. Es lo mismo. Todas tienen solución. Lo importante es consultar a tiempo, no tener miedo, no esperar estos 5 años, sino que si sientes que tienes dolor durante un tiempo prolongado, dificultad para lograr la penetración durante un tiempo prolongado, falta de deseo, disminución del deseo, o que antes tenías orgasmo y ahora no logras tenerlo, hay que consultar, ¿ya? Porque podemos estar hablando de una disfunción sexual. Lo mismo en los hombres. Si antes no tenías ni un problema y ahora tienes dificultad entonces para controlar la eyaculación, o tienes dificultad para mantener la erección o para lograrla, entonces consultar. Y también puede ocurrir lo contrario, que es bastante menos frecuente, ¿ya? En que son hombres que no logran eyacular o que demoran mucho tiempo en eyacular, lo que se llama eyaculación retardada o aneyaculación, que no lo logran. Que no pueden eyacular. Exacto, que eso es bastante más difícil de tratar. Me imagino. Oye, Odette, y en estos tiempos que las mujeres nos hemos vuelto más independientes, que hay como una apertura. Sí, una apertura muy grande de las mujeres y que ya hacemos todo, en el fondo casi que no los necesitamos a ustedes, como que hay esa onda también. ¿Qué
¿qué pasa con la masturbación? ¿Es un mito o no? Si las mujeres se masturban mucho o el hombre se masturba y se que está bien, se autocomplacen y satisfacen su deseo propio solos, digamos. Eso provoca, porque hay mitos, como que ponte tú decías, si el hombre se masturba mucho, después va a andar súper así prendido, o lo contrario, que no va a funcionar porque es imposible, está todo el día haciendo eso como... Entonces, ¿eso es verdad? ¿Esos mitos? ¿Qué tanto de verdad hay en eso también? Cuando esto se transforma en una adicción, ¿ya? Y a lo mejor las prácticas masturbatorias son todos los días, muchas veces al día, sí, puede producirse un problema, por supuesto, por el tiempo que te quita, por la ansiedad que esto provoca. Pero la autoexploración es salud, Obvio, es salud sí, sexual, para sí. que tú sepas qué te gusta, cómo te gusta, de qué manera conocerte tú para después, si es que llegas a tener pareja, poder comunicárselo a tu pareja. Entonces, es sano conocerte, es sano explorarte, es sano que tú puedas provocarte placer a ti misma. Sí. Y no tengas que depender si tienes pareja o no tienes pareja. Evidentemente que no, me imagino que cada vez más es algo más abierto también, porque hace muchos años era, no, o sea, no podía hacer algo así, era rarísimo, era mal visto, o sea, ni sea, te un mires hombre, ni te... tú no tienes ningún problema, yo no tengo ningún problema en preguntarle a qué edad iniciaste Claro, obvio, es como la súper normal, práctica lógico, ¿a masturbatoria. qué jugaban Pero con a todos los una amigos? mujer, antes era como, ¿cómo le voy a preguntar Sí. si a qué edad inició la masturbación? Pero hoy en día es algo bastante más abierto. ¿Ya? Y tiene que ser evidentemente en un ambiente seguro, privado, que tú puedas cerrar la puerta de tu pieza y estar tranquilo contigo mismo o contigo misma. Sí, igualmente son temas que nos... Claro, una vez dices, no, sí, estamos mucho más avanzados, etcétera, pero finalmente igual nos complican un poco a todos, porque porque si no hay una sexualidad resuelta, partamos de base, porque hay tantos problemas hoy día con la sexualidad, con cómo me relaciono con mi pareja, con cómo soy, también como mujer, cómo me relaciono con mi propio cuerpo. ¿no? Y como soy también, si yo soy una mujer muy... más relajada, por ejemplo, hay mujeres que somos todos muy diferentes, pero también hay mujeres que tú dices, no puede ser, o sea, esta mujer nunca se conoció, no tiene idea de nada, y hay otras que muchísimo más dispuestas a veces, que es más, que ya lo sexual, incluso la sexualidad, tampoco es como para los hombres, ¿entiendes? Y yo no sé si es hoy día, igualmente todavía los hombres lo miran como, ninguna mujer diría soy igual que tú, porque igualmente no se puede decir, pero hay mujeres que yo sé que sienten que es como maravilloso y punto final, y tengo un encuentro, puedo tener otro encuentro, puedo tener muchos encuentros y me da lo mismo. Exactamente. Y eso no afecta contra tu persona. O sea, claro, lo que pasa es que antiguamente se hacía que si tú tenías una relación sexual, el hombre iba y contaba. Entonces te hacían ¿viste cómo era antes? Entonces yo creo que no sé si hoy día existe eso, la verdad, no sé si hoy día entre los jóvenes no creo que sea tan así. Pero igualmente como hay una parte de la mujer que se destapó y que no sé si todavía puede mostrarse tal cual es aún. Porque hay mucho tabú. Por supuesto que muchas sí se muestran, que tienen relaciones abiertas, que no quieren tener una relación estable, exclusiva, ¿ya? Y hay mucho de esto, lo que es el poliamor o relaciones abiertas en que haya consenso. O si no tienes pareja, bueno, es tu propia sexualidad y tú sabrás qué hacer siempre que te cuides, que seas responsable contigo misma. Claro, lógico, que esto sea natural para ti, que no sea que te estás haciendo un daño, o sea obvio, que sea por problemas, digamos, como de traumas o cosas así no resueltos y cosas así que te estáis como... Sí, no, sí, eso es evidente. Qué entretenido hablar contigo como siempre, Odette. Gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias por la invitación y animarse a consultar si hay algún problema. No estar sufriendo durante tanto tiempo porque esto sí tiene solución. Así es. Muchas gracias, Odette. No hay Nos por vemos qué. pronto. Por supuesto. Bueno.